¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo como cada lunes a nuestra cita semanal de este taller de historia con el tema Juárez y el Imperio, en donde hoy vamos a concluir el año trágico, el año de sangre de 1865. Y vamos a ver pues todo lo que ocurrió en ese segundo semestre que fue crucial para la historia de México y especialmente para la historia de la República y del Imperio Mexicano, en donde de ahí de alguna manera tuvieron que ver México y Francia. Bien, vamos entonces a comenzar. Saludos a todos los que me han escrito, les agradezco mucho a todos. Qué bueno que les gusta, qué bueno que les interesa, y no pienso que sea yo el que les sepa mucha historia, sino ustedes hacen esta historia viva y que les interesa la curiosidad de la historia, ¿no? Es importante llegar o a tratar de llegar a la verdad o lo más parecido o lo más cercano a la verdad para poder cambiar en algo nuestro país. Bien, vamos entonces a continuar. Quedamos en que llegamos al segundo semestre de 1865 y que los liberales, los republicanos que habían sido hechos prisioneros por Forey en el sitio de Puebla en 1863, ahora regresaban ya con armamento conseguido por lo general con las tropas confederadas que habían sido derrotadas ya. Pero no llega uno, el principal, que era el vicepresidente don Jesús González Ortega, quien había estado en Nueva York buscando empréstitos, había tomado, se había entrevistado con varios mexicanos y con varios norteamericanos para conseguir un préstamo, pero como la guerra de secesión mantenía la atención de todos sobre esa guerra, no habían logrado gran cosa, ni tampoco González Ortega. Pero la guerra acaba de terminar, y debido a que acaba de terminar, los derrotados querían, como ya comentamos, deshacerse rápidamente de lo que los implicaba o los implicaría como miembros de los Estados Unidos confederados. Entonces rápidamente vendieron o hasta regalaron muchas cosas y regresan. La mayoría le escribe cartas a Juárez que están regresando. Juárez está muy contento, está feliz de la vida, pero feliz porque están regresando por fin. O sea, él estaba al borde ya de la desesperación porque estaba pegado a la frontera del Paso del Norte, y empiezan a llegar todos. De numerito estamos armando esto, sobre todo Escobedo. Me voy directo a Monterrey, allá voy a tratar de armar, tengo gente, podemos hacer varias cosas, puedo manejar, lo mismo Real Palacio, yo me voy para Michoacán, Ramón Corona, yo voy para Veracruz, en fin, varias cosas. Pero hay uno que no regresaba, que era Jesús González Ortega. ¿Y por qué no regresaba Jesús González Ortega? Por una razón. Ortega era el vicepresidente y él sabía que Benito Juárez había sido electo, y lo vimos también en las elecciones de 1861. ¿Se acuerdan? Cuando vimos que Miguel Lerdo Tejada se murió de un infarto en Estados Unidos y que Juárez ganó por una especie de forfeit, utilizando el lenguaje beisbolero, y Juárez quedó como presidente por 4 años, 1861 a 62, a 63, a 64 y ahora a 65. O sea, se cumplían los 4 años de Benito Juárez. La Constitución marcaba que cada 4 años había que convocar elecciones, ya sea para elegir o reelegir, pero había que convocar elecciones. Claro, estamos en una guerra, era absurdo pensar en vamos a convocar elecciones, no se podía, sobre todo que quién la va a convocar. Juárez está casi en un ladrillo allá en Paso del Norte, no podía convocar, eso era absurdo. Pero la Constitución que Juárez defendía decía que a falta de presidente subía el vicepresidente de la República, y el vicepresidente era Jesús González Ortega. Entonces Ortega, antes de venir, le dice a don Benito Juárez, le manda una carta, dice: señor presidente, dice, voy a ir a México, sé que mis compañeros ya llegaron, nada más que yo le recuerdo lo siguiente: son 4 años ya usted es presidente, su periodo ya terminó. Como no se puede convocar elecciones, usted tiene que salirse de la presidencia y entregármela a mí, como marca la Constitución.
porque soy el vicepresidente. Por lo tanto, yo debo ser el presidente constitucional, debo ser el presidente legal. Esto era un problema. Cuando Juárez leyó esto, digo, ¿qué le pasa a González Ortega? ¿Qué le pasa? Y entonces reúne a sus ministros, a los tres únicos que le quedaban, a Guillermo Prieto, a Sebastián Lerdo de Tejada y a José María Iglesias. Señores, el señor González Ortega me está exigiendo la presidencia desde Nueva York y que va a venir y se la tengo que entregar. Lerdo y Iglesias dijeron, oye, ¿cómo va a ser? ¿Qué le pasa a González Ortega? Pues lo que necesitamos es gente para... ¿Qué importa la elección? Pero increíblemente, Guillermo Prieto, el amigo más cercano de Juárez, el íntimo, el amigo familiar de hecho, dice: Benito, el general Ortega tiene razón, hay que entregar la presidencia. Entonces, pero Guillermo, ¿cómo puedes decir eso? Porque es lo legal. ¿En qué se basaba Guillermo Prieto? Que él mismo lo explica. En que si habían estado defendiendo la Constitución tantos años y que eso les daba la calidad moral, legal y jurídica de que se nombraba presidente de la República Juárez y que era del gobierno legítimo y que el Maximiliano era un usurpador y un gobernante espurio, todo esto era porque la Constitución les daba ese fundamento. Entonces decía Prieto, si tú te quedas, presidente, estás violando la Constitución y todo lo que hemos peleado, ¿okay?, lo estás echando por la borda y ya no tendríamos carácter ni moral, ni legal, ni jurídico para sostener y pelear contra Maximiliano, porque tan ilegal sería él como nosotros. Por lo tanto, aquí la única legalidad es la de González Ortega. Es Ortega el que tiene que ser el presidente, Benito. Tú ya cumpliste, ya estuvo, porque ya sabemos que está muy grave la situación allá en Nueva York. Reúnete con Margarita, que venga, ya no te van a perseguir. Ya cumpliste. Ya el paquete lo tiene Ortega. Ya. Pero Juárez dice, momento, Guillermo. Todo lo que dices es válido en circunstancias normales. Pero aquí hay algo que no estás tomando en cuenta. ¿Qué, Benito? ¿Qué? ¿A quién le vamos a entregar la presidencia en esos momentos? Si yo cumpliera al pie juntillas con la Constitución, ¿a quién entregamos? ¿A quién más? A González Ortega. Igual dice, pues a mí no me parece, dice Juárez, que un hombre que por años ha estado en Estados Unidos y que se ha dedicado a pasar unas buenísimas vacaciones en Nueva York y que después de lo de Puebla no ha estado para nada en la guerra, no está aquí para defender, de repente venga y me diga que yo entregue la presidencia. A ese le vamos a entregar el poder. A ese que a lo mejor ya pactó con los norteamericanos, quién sabe qué. A ese que puede pactar perfectamente bien con los franceses. Los militares acaban de llegar y me juraron lealtad a mí, no a él. Pero Prieto se pone perro. No, Benito. Todo lo que tú quieras, pero son figuraciones. Nosotros, ¿cuál es nuestra fuerza? La ley, la Constitución, y tú lo has dicho. Entonces, por favor, entrégale esto a González Ortega. Si no se lo entregas, cometerías un atentado muy grave contra la Constitución. Y dice Juárez, pues vamos a arriesgarnos, vamos a cometer ese atentado. ¿Cómo? Dice, sí. Porque yo no voy a aceptar que González Ortega venga aquí y todo lo que se ha hecho, todos los muertos que han pasado, González Ortega venga tranquilamente, con un atajo de norteamericanos probablemente, a pactar con Maximiliano. No lo voy a hacer. Mira a ver a González, a Lerdo y a Iglesias, y le dice, ustedes, señores ministros, esto, dice Juárez, lo van a decidir ustedes y los militares. Si ustedes no me apoyan ni los militares, entonces la fuerza estará con González Ortega. Y Lerdo e Iglesias, estamos con usted, señor presidente. Prieto, ¿pero cómo? Bien. Guillermo,
eres mi amigo. Y dice Guillermo, pues ninguna amistad, Benito, vale el sacrificio de mis convicciones. Yo sí me retiro. Porque para mí, tú estás cometiendo una ilegalidad. Para mí tú estás dando un golpe de Estado. Estás quitando a José Ortega algo a lo que tiene derecho. Y entonces Juárez, que era un colmillote, le dice, mira Guillermo, no te engañes. No te engañes. De José Ortega puedo creerlo todo, pero de ti no. José Ortega dice que yo ya terminé mi periodo, ya pasaron 4 años, y que él como vicepresidente debe de ocupar mi lugar como presidente. Efectivamente, eso dice. Pues el señor Ortega o no se ha fijado, o de plano está muy mal la cabeza, porque si yo ya terminé mi periodo como presidente de 4 años, pues da la casualidad, Guillermo, que él también ya lo terminó como vicepresidente. Se queda Guillermo, ya no lo es. ¿Qué está exigiendo el señor José Ortega si ya no es vicepresidente tampoco? Es un ciudadano normal. Con Juárez se debe tener cuidado, porque se fijaba de todos los detalles. Así que Guillermo, tú decides. Prieto, totalmente bañado con esta cátedra de derecho que le dio Juárez, y viendo que él ya había apostado a José Ortega, dice, pues aún así, Benito, siento que esto es ilegal y me retiro. Te retiras. Y todo lo que hemos pasado, Guillermo, es un absurdo que te vayas. Me retiro, Benito. Yo me sentiría disgusto aquí con todo lo que viene. Así que, pues, adiós, señor presidente. Y Juárez, muy serio, le dice, adiós, don Guillermo. Y Prieto se va. Otro más que se iba. Otro más. Nada más que a la diferencia de Vidaurri, Vidaurri se unió a la intervención. Prieto no. Se retiró momentáneamente a la vida privada. Se va. Pero abandona Juárez. Es un poco absurdo esto, porque Prieto era muy amigo de Benito Juárez, muy amigo. Era el único que lo tuteaba. Sin embargo, pasó esto. En fin, bueno. Bien, ahora ¿a quién van a apoyar los militares? ¿Al presidente o al que dice que debe ser presidente? ¿A Juárez o a González Ortega? Y cuando se les expone a los militares, todos, absolutamente todos, apoyan a Benito Juárez. Ninguno está con González Ortega. Entonces González Ortega se queda completamente solo, y a partir de este momento don Jesús González Ortega pasa al anonimato. Ya nadie vuelve a saber de él. Bueno, sí se sabe, biógrafos saben que vivió en Zacatecas y todo lo demás, ¿no? Pero ya con esto quedó quemadísimo, ya no obtiene nada, se queda como el perro de las 2 tortas, o sea, se murió porque no se quedó ni con la vicepresidencia ni con la presidencia, y quedó en el anonimato. Cuando regresó años después, Juárez lo acusa de traidor y lo mete al bote un tiempo, como castigo al habérselo opuesto. Y luego lo saca. González Ortega ya no tiene partidarios, no tiene nada, y se retira a la vida privada. Ya no vuelve a ocupar ningún cargo ni nada por el estilo, don Jesús González Ortega. Así acabó. Fíjense muy bien, meterse con don Benito Juárez estaba duro. Era casi meterse como, o sea, como Dios lo protegía, castigo, te metiste con mi consentido. Bueno, bien. Pero que regresaran, había que empezar a rehacer el ejército. Y entonces Juárez empieza a tratar de darles nombre a los ejércitos. En fin, uno de ellos, el de Escobedo, le va a llamar Ejército del Norte. El de Vicente Real Palacio, Ejército del Occidente. El de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz escapa de la prisión. Se escapó. De Puebla se escapó, ¿ok? Y por segunda vez, Porfirio Díaz escapó 2 veces,
Cuando se escaparon todos de Puebla también, después del sitio de Puebla, cuando se escaparon todos ellos, Berriozábal, Negrete, José Ortega, todos ellos, y se volvió a escapar luego, años después, esta vez solo. Se escapó por el muro de atrás de la prisión de Puebla. De hecho, hoy todavía en Puebla hay un callejón en donde hay un muro, que es el muro de la universidad, pero que era el convento, en donde fue la prisión de Porfirio Díaz. Entonces ahí hay un muro donde dice, por este lado se escapó Porfirio Díaz, que huyó por Porfirio Díaz. Y como es una parte muy turística, porque es el centro histórico, enfrente hay un bar muy cute que se llama La Fuga de Porfirio Díaz. Ese bar, así se llama, La Fuga de Porfirio Díaz. Y se entra a tomar. ¿Qué toma Porfirio Díaz? Interesante. Bueno, vayan por allá, vayan a Puebla. Bueno, cuando se pueda abrir todo esto, pues quién sabe cuándo termina esta pandemia y que podamos vivir una vida más o menos normal, pero ojalá que todavía exista ese bar que se llama La Fuga de Don Porfirio. Bueno, bien, Porfirio Díaz lo apoya, todos, nadie apoya a González Ortega. Bien, pero va armando, cada quien va armando ejércitos. Porfirio estaba obsesionado con Oaxaca, y de Puebla va buscando por el monte, por la sierra, para llegar otra vez a Oaxaca y volver a hacer su ejército. Escobedo en el norte, con pura gente y rancheros norteños, y los confederados que tenía, o exconfederados que tenía, va formando un ejército. Es decir, lo que no hizo Maximiliano, y no lo había hecho ni lo hará, lo estaban haciendo a marchas forzadas los liberales que estaban regresando. Escobedo, Corona, Ría Palacio, Díaz en el sur. O sea, lo estaban haciendo, y el otro, viva la vida. El otro estaba en otra onda, totalmente en otra onda. Juárez, mientras tanto, en Paso del Norte, se da cuenta que los franceses no lo van a atacar, se siente más seguro. Y ahí, en Paso del Norte, recibe la visita de un representante del gobierno de Johnson, Mr. Adams, quien no era el embajador de ninguna manera, quien había cruzado la frontera para saludar a Juárez. Esto era muy importante, porque le estaban dando el espaldarazo a Benito Juárez. Lo estaban reconociendo de hecho a él. Tanto que hay una cena de lo mejorcito que se pudo dar en Paso del Norte entre Johnson, entre Adams, Juárez, Lerdo e Iglesias. Y después de esta cena, a los 2 días vuelve a cruzar la frontera Adams e invita a Juárez y a todos sus ministros a que la guarnición que se encontraba en Fort Bills, se llamaba, lo que estaba enfrente de Paso del Norte, Fort Bills, querían darle también a él una cena y un baile, y lo invitaban a ir en agradecimiento a que le habían dado al gringo la cena anterior. Y esto emociona mucho a Lerdo y a Iglesias, más no a Juárez, porque dice, me encantaría ir, ya hace mucho tiempo que no bailo, pero no puedo ir porque no puedo cruzar la frontera, yo no puedo cruzarla, nadie lo va a saber, señor, va a ser todo muy discreto, no, va a ser discretísimo, yo no puedo cruzar la frontera, pero mis ministros pueden ir, ellos no están impedidos, don Sebastián, don José María, Chema, ¿tú puedes ir? Claro que sí, yo hace rato voy a estirar las piernas un poquito, y Lerdo, como era solterón, pues yo, y habrá algunas allá, algunas americanitas, sí, qué buena onda, decía Lerdo. Perfectos, ahí me encontraron, pero yo aquí me quedo. Y Juárez no cruzó la frontera, ellos dos sí fueron. Pero, aquí viene la situación, pero los espías franceses que tenían en Chihuahua saben de este evento y saben que a Juárez lo invitaron, pero ellos no pueden comprobar quiénes cruzaron la frontera o no, pero deducen, porque así lo pensaban, que si Juárez había sido proamericanista,
Juárez seguramente habrá cruzado la escarpa, cruce, para ir al fuerte Fort Bliss y estar en la cena. Nunca lo cruzó, pero ellos así lo creyeron. Y entonces el general Brincourt le escribe a Bazaine que Juárez había cruzado la frontera. Vean qué terrible, es una mala información, una información falsa. Y Bazaine se alegra. Dice, wow, si ya cruzó la frontera, aquí se acabó todo. Y Bazaine le informa a Maximiliano, quien también se alegra. Cruzó la frontera, ya lo cruzó. Y de nuevo, que el Brincourt lo haya dicho sin confirmarlo, pasa. Que Bazaine lo haya dicho sin confirmarlo, ya es grave, y muy grave. Pero que Maximiliano lo haya creído, haya actuado en base a una información no confirmada, no es grave, es imperdonable. Y Maximiliano, entendiendo, o como dicen muchos autores, que él quería entender que así fue, que sí había cruzado, va a actuar en consecuencia. ¿Y qué va a hacer? Va a dictar un decreto terrible, terrible, conocido en la historia como el decreto, también se le llamó ley, aunque no fue ley, pero fue un decreto, del 3 de octubre de 1865. Un decreto espantoso, draconiano, no muy, muchos dicen que fue quizá hecho por Bazaine y que Maximiliano solo lo firmó, lo cual es posible porque Maximiliano era tan bobo que le pasaba todo lo que firmaron, porque el decreto en sí no representa la personalidad de Maximiliano. Es un decreto muy, muy terrible, es draconiano. Maximiliano, si bien no digamos que era muy bondadoso, pero lo que dice ese decreto, o sea, no era así en la vida real. Entonces parece ser que realmente lo hizo Bazaine y Maximiliano lo firmó. Pero la firma es de Maximiliano. Y vaya que se lo van a cobrar, ¿eh? Cuando lo agarren, le van a restregar la cara y la firma de él. ¿Qué decía el decreto? Decía, como fundamento, argumentaba que debido a que el presidente Benito Juárez ya había cruzado la frontera, ya no existía la causa republicana, ya no existía bandera de la república, y que por lo tanto, de aquí viene lo malo, y que por lo tanto, todo mexicano que fuese sorprendido con armas en la mano, sin previo juicio, fíjense qué terrible, sería ejecutado al momento, porque ya no defienden ninguna causa, no, simplemente son bandoleros, guerrilleros y asesinos. Este decreto, la historia juarista le llama decreto de sangre, porque después de, estamos hablando del 62 a 65, había pasado 3 años. 3 años que el ejército francés estaba harto de la guerra. No agarraban a Juárez. Y llegaban, y ya está más allá, desiertos terribles, estaban hartos. Y llegó un momento en que ese hartazgo al soldado francés lo proyecta contra los mexicanos. Ahora que el propio emperador Maximiliano permitía matar sin juicio, ¿saben ustedes? Se volvió esto un baño de sangre, porque los franceses, olvidando que lo que es las leyes de la guerra, ya entendiendo que todo mexicano era un guerrillero, o sea, era lo que decía Maximiliano, un guerrillero, salteador, bandolero y asesino, los van a arrasar. O sea, van a matar a todo el mundo por el simple hecho de tener un machete, o porque venías de cortar algún lugar, ¿verdad? No, yo soy campesino, tienes un machete, arma, vámonos, toma perro. Saquearon, violaron a los franceses, quemaron pueblos enteros. El pueblo de Concordia, allá en Sinaloa, lo arrasaron, violaron primero a las mujeres, mataron a los niños,
bueno, colgaban a la gente, torturaban, las torturas que hacía Dupin, un general francés, un contraguerrillero francés, eran terribles, porque agarraban al mexicano, o sea, ya lo odiaban tanto porque no se habían rendido, que lo torturaban antes de morir. Las torturas que describe en una de las cartas Juan de la Cruz Borrego, uno de los guerrilleros, que te agarraban, ¿okay?, y con un alicate te arrancaban las uñas del pie, una especie de alicate, ¿no? Ta, 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 ta. Luego, con un cuchillo, te tasajeaban la planta del pie hasta quedar la carne viva. Y con esa carne viva te levantaban y te hacían caminar en carbón hirviendo. Y luego te mataban. O sea, esto se dio. Y aquí todo lo contrario. Los imperialistas pues no hablan de esto, porque pues, o sea, nos guste o no, y aunque se diga, no, es que lo hizo Bazay, será el Sereno, pero la firma es de Maximiliano. Está ahí. Y entonces fue una matazón. Y hasta generales de primera línea, capturados, que no eran guerrilleros, que ni siquiera sabían que había el decreto ni tampoco habían oído el rumor que Juárez se había ido, que no se fue. Pues los agarraban, los fusilaban, porque así era el decreto. El caso, por ejemplo, de este general michoacano, gobernador de Querétaro, pero no michoacano, pero gobernador de Querétaro, don José María Arteaga. Lo van a agarrar en octubre, precisamente. Era general de división, a él y al general Salazar, Carlos Salazar. Los van a agarrar en una batalla cerca de Morelia, en Michoacán, y los va a capturar el general conservador Ramón Méndez. Los va a agarrar presos y le van a dar la orden, ¿okay?, de que ahí está el decreto, y que el propio Méndez trató de salvarlos. Y bueno, el problema es que son generales, ellos tienen derecho a un juicio, pero la orden de Bazay, ya ahorita no hay generales. Todo aquel, aunque tenga cargo general, es un guerrillero. ¿Por qué? Porque Juárez ya cruzó la frontera. Pero está confirmado esto que decía el general Méndez. ¿Confirmado o no? Es la orden imperial. Fusileros. Y cuando le dan la orden, cuando le dicen a Arteaga y a Salazar que van a ser fusilados en Uruapan, en Michoacán, no lo pueden creer. Dicen, ¿y el juicio? Señores, no hay juicio. ¿Pero por qué no hay juicio? Por una ley que los declara a ustedes salteadores y asesinos. ¿Pero cómo? Y cuentan que cuando los fueron a fusilar, los perros pararon en el paredón a Arteaga y a Salazar, y que antes de ser fusilados, porque los fusilaron los mexicanos, lo más triste del caso, eso es lo que le critica toda la historia de México al Partido Conservador, que aplaudía lo que hacían los franceses. Estaban matando a sus hermanos de raza, sean liberales o no, eran mexicanos, y ellos le estaban haciendo el caldo gordo a los franceses. Ese es el problema por el cual se desprestigió mucho y desapareció el Partido Conservador. Ese fue el problema, que estaba apoyando una matanza contra los mismos mexicanos, porque los que fusilaron a Arteaga y a Salazar eran mexicanos, al mando del general Méndez, que a su vez recibía órdenes del general Bazay. Por eso dicen que cuando los pegaron en el paredón, Arteaga y Salazar, que Arteaga dijo, mexicanos, se refirió a ellos porque eran mexicanos, vean cómo muere un republicano asesinado por traidores. Y que Salazar dijo, muero defendiendo la libertad de mi patria, viva la libertad. Preparen, apunten, fuego. Cuando supo la noticia Juárez de que ya estaban fusilando sin juicio a generales, dicen que Juárez se puso terriblemente duro y que dijo, pobre patria mía, pero algún día Maximiliano tendrá que responder por tantos crímenes. El año de 1865 terminaba bañado en sangre.
y con dos noticias importantes tanto para Juárez como para Maximiliano. Carlota hacía el único viaje que hizo sola para visitar un lugar lejanísimo, pero que durante mucho tiempo había sido invitados para que fueran. Yucatán. Carlota va a hacer el viaje a Yucatán en noviembre de 1865, un viaje muy largo, donde ella va a escribir varias cartas desde Mérida y va a inclusive decirle a Maximiliano que el día que el imperio no se pueda sostener en México, que se traslade a Yucatán. Este viaje hasta hoy ha sido reinterpretado. Para muchos era un viaje que Carlota hacía porque había sido invitado los dos, al fin de cuentas solo va a venir Carlota, porque quería, todo lo mal que le estaba yendo en su vida personal, era hacer un lado completamente todo y venir para algo muy lejano que era Yucatán. Y otros dicen que Carlota, que era mucho más lista que Maximiliano, se estaba dando cuenta de los errores terribles que cometía el archiduque y que ella tenía que tratar de solucionar los problemas que estaba haciendo. Y se estaba dando cuenta, y no en balde esa carta, ¿por qué lo dice? Aún no empezaba la debacle del imperio. ¿Por qué dice, cuando no puedas sostenerte, vente acá? Carlota lo que estaba buscando era otro lugar donde el imperio sí cuajara. Entonces ella pensaba, según la reinterpretación que se hace de su visita, formar un imperio en la península de Yucatán, un imperio que abarcara el sureste mexicano, el suroeste y Centroamérica. Ya abandonar la idea de México, que al fin de cuentas iba a caer en poder de Estados Unidos. Y por eso venía aquí a ver cómo estaba la situación, porque fue el viaje más largo que hizo la emperatriz y que hizo el emperador también. Solamente en Mérida hicieron 10 días, o hizo 10 días, porque no vino Maximiliano. Hizo 10 días en Mérida, visitando punto por punto de la ciudad de Mérida. Y en el interior, pues visitó lo que Yucatán es el puerto de Cizal, donde durmió Carlota, donde dicen que se bañó en un cenote, en fin. Pero visitó y sí le escribió muchas cartas a su marido y a su papá. Este era uno de los acontecimientos de 1865 que terminaba Carlota. Lo que no sabía Carlota, que mientras estaba en su viaje a Yucatán, su papá, el rey Leopoldo, moría. El padre de Carlota, al que tanto quiso Carlota, y que él era la niña de sus ojos, adoraba a su hija, moría. Carlota ni por enterado, se va a enterar luego. Moría sin que Carlota ni lo supiera ni estuviera cerca. Y heredaba el trono el hermano de Carlota, Leopoldo, con el nombre de Leopoldo II, el futuro genocida del Congo belga. Pero no solamente Carlota tenía esta desgracia. Para la Navidad de 1865, Pedro Santacilla le manda una felicitación a Juárez de parte de Margarita y todo, desde Nueva York, pero de nuevo, el mal presentimiento. Le dice, hay mucho frío otra vez, mucho frío. Margarita ha salido y se ha enfermado, pero el que está más enfermo es el bebé, Antonio. Juárez tiembla. No hacía ni un año que había muerto. La siguiente carta, Santacilla le dice, don Benito, con la pena de manifestarle que su bebé, Antonio, ha muerto de frío. Qué terrible noticia y qué terrible situación. 2 hijos de Benito Juárez morían en el extranjero.
Pepe, y un año después, poco menos de un año después, moría Antonio, que tenía un año. Antonio había nacido en el 64, tenía un poquito más de un año. Un hijo que ni conoció, no lo conoció porque estaba muy bebé cuando se fue. Otro hijo varón, solo le quedaba uno solo varón, el grandecito, el que tenía como 12 o 13 años ya, 14, que era Benito. Otro hijo. Y de nuevo, otro golpe para Margarita ahí en el extranjero. Otro golpe terrible por conseguir el ataúdcito, esta vez más pequeño aún, para meter al bebé y enterrarlo en uno de los cementerios. ¿Okay? Pero esta vez, debido a que ya Juárez era reconocido por Estados Unidos, Santa Cilia se mueve para pedir ayuda. Y esta vez el gobierno norteamericano de la Casa Blanca le da ayuda a Margarita y manda gente para que no esté sola. Margarita va a ser la primera esposa de un presidente que va a ser tratada como primera dama en el extranjero. Pero de cualquier manera eso no ayudaba. El niño estaba muerto, enterrado junto a su hermano en el cementerio antiguo de Nueva York. Golpe tras golpe para la familia Juárez. También Carlota pero ya no lo sabía aún. Y así terminaba el sangriento año de 1865. Y empezaba 1866. Mala señal. Cuando Carlota llega después de estar tantos días en Yucatán, luego un tiempo pasa a Campeche, luego va hacia el Golfo de México, llega a Veracruz, y cuando llega muy contenta a México los primeros días de 1866, la primera noticia que recibe Carlota de boca de Maximiliano, que ni siquiera lo sabía decir, por Dios, no era el momento de decírselo, era: Charlotte, siéntate, porque estuviste de viaje, no lo supiste. ¿Qué pasó? Tengo buenas noticias para ti, Maximiliano. Charlotte, tu padre. ¿Qué tiene mi padre? Tu padre ha muerto. Dice José Luis Blasio que Carlota soltó una carcajada. ¡No! ¡Mi papá! O sea, como que ya mostraba algo raro por allá. Carlota se va a encerrar en su cuarto en Chapultepec durante cerca de una semana a llorar a su papá. Nunca nadie pudo entrar. Querían entrar para cambiarla, para bañarla, y no. Se dice que Carlota siempre se echó la culpa de la muerte de su papá, diciendo: yo no estuve junto a él para cerrarle los ojos. Él me quería mucho y no estuve con él para cerrarle los ojos. ¿Por qué? Porque no estuve con él. Y que Maximiliano, cuando por fin pudo hablar con ella, decía: no te eches la culpa, a todos nos pasa. No. Yo debí de haber estado ahí. ¿Por qué no se me avisó? ¿Por qué no me dijeron que estaba enfermo? Debí haber estado con él. Yo quería cerrarle los ojos. Mi papá. Y ahora, ¿quién me va a aconsejar? Eso sí decía. ¿Quién me va a aconsejar? No tenía quién. Ella había, como les dije, un vínculo extraño entre papá e hija. Un vínculo que iba más allá de papá e hija. Por eso algunos autores dicen que había un complejo allá como de Electra, donde ella como que veía al papá como una admiración, pero una admiración así como que, inclusive como de enamoramiento. Pero de que lo sintió terriblemente. Y el golpe total. Johnson, en enero de 1866, públicamente en la Casa Blanca y luego ante el Capitolio, reconoce, ahora sí, al gobierno constitucional de México, encabezado por Benito Juárez. Tómalo. Los Estados Unidos le apostaban a Juárez.
cuando en febrero llega la noticia a Francia, la cosa se pone color de hormiga. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por seguir estas transmisiones. Les agradezco mucho y no se pierdan porque vamos a iniciar con la debacle del imperio la próxima semana. Gracias y buenas noches.